Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una historia que nos muestra un lado muy humano y admirable de las figuras públicas. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de un gesto que ha llamado la atención de muchos, su apoyo a su ex en uno de sus momentos más difíciles. Sí, así como lo escuchan. En un mundo donde las separaciones mediáticas a veces se tiñen de polémica y frialdad, este tipo de acciones nos recuerdan que detrás de los focos y las cámaras hay personas con sentimientos, con historias compartidas y, sobre todo, con la capacidad de mostrar empatía y respeto, incluso cuando la relación ya no está. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo que si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento y quieren estar al tanto de todo lo que pasa, no olviden darle ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que un clic y listo. Ahora sí, vamos a la carnita. La noticia que nos convoca hoy tiene que ver con Kerem Bürsin, un actor turco que goza de gran popularidad, no solo en su país sino a nivel internacional, gracias a su carisma y a su trabajo en exitosas producciones. Y por supuesto para muchos de ustedes, la imagen de Kerem está intrínsecamente ligada a su anterior relación con Hande Erçel, otra actriz turca de renombre. Su noviazgo fue uno de los más seguidos y comentados, y su separación, aunque ya pasó un tiempo, sigue siendo un tema recurrente. Sin embargo, lo que nos trae aquí no es hablar de la relación pasada en sí, sino de un acto de madurez y apoyo que Kerem Bürsin ha tenido recientemente. Y es que resulta que Hande Erçel ha estado pasando por un momento personal bastante complicado. Sin entrar en detalles demasiado íntimos, sabemos que ha habido circunstancias difíciles en su vida que han requerido su atención y, lógicamente, la han afectado. En estos casos, la reacción de la gente suele ser diversa, y en el ámbito de la fama, a menudo observamos distanciamiento, silencio o incluso comentarios negativos. Pero Kerem Bürsin ha tomado un camino diferente. Ha decidido mostrar públicamente su apoyo a Hande en este trance. Y no se trata de un simple me gusta en una foto o un comentario genérico. Estamos hablando de gestos más concretos y significativos que demuestran que a pesar de que su relación sentimental terminó, ha prevalecido un vínculo de respeto y cariño, o al menos, una comprensión profunda. Según lo que se ha reportado y se ha visto en medios de comunicación y redes sociales, Kerem ha estado pendiente de Hande. No ha dudado en enviarle mensajes de aliento, e incluso se le ha visto compartiendo espacios o haciendo comentarios públicos que reflejan esa preocupación y ese deseo de bienestar para ella. Esto es particularmente llamativo porque, como mencioné antes, en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado a veces se difumina, y las relaciones pasadas pueden convertirse en un campo minado. Este apoyo de Kerem Bürsin no solo es interesante desde el punto de vista del entretenimiento y el chisme de las celebridades, sino que también nos ofrece una lección muy valiosa sobre las relaciones humanas. Nos demuestra que es posible separar los sentimientos románticos de la amistad y el respeto mutuo. Que una vez que una relación termina, no tiene por qué convertirse en enemistad. Que el cariño, la comprensión y el apoyo pueden perdurar transformados pero presentes. Y esto es algo que muchas personas pueden tomar como ejemplo en sus propias vidas. A veces después de una ruptura nos cerramos al contacto, o sentimos que debemos borrar por completo a la otra persona de nuestra vida. Si bien es cierto que a veces es necesario poner distancia por salud mental y emocional, también es importante recordar que las personas que fueron importantes para nosotros, y con quienes compartimos momentos valiosos, no desaparecen por arte de magia de nuestra historia. El arte de la madurez está en saber gestionar esas relaciones, en saber cuándo seguir adelante sin olvidar lo aprendido y sin guardar rencores innecesarios. El hecho de que Kerem Bürsin, siendo una figura pública, tome esta iniciativa, es aún más relevante. Las cámaras están siempre sobre él y sobre Hande. Cualquier gesto puede ser interpretado, analizado y difundido. Sin embargo, él no parece preocupado por la opinión pública o por las especulaciones. Su prioridad parece ser ofrecer un hombro en el que apoyarse, una palabra de aliento en un momento difícil. Esto habla de su carácter y de su nivel de empatía. Imaginen ustedes estar pasando por un momento delicado, y que alguien con quien compartieron tanto, alguien que los conoce profundamente, se acerque para decirles: estoy aquí si me necesitas. Eso, en cualquier circunstancia, es un regalo.
Y cuando se trata de dos figuras públicas, cuyo día a día ya está bajo escrutinio, este gesto adquiere una dimensión aún mayor. Es una muestra de integridad, de valores, de la capacidad de priorizar el bienestar de otra persona por encima de cualquier incomodidad o conveniencia personal. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos fans han aplaudido el gesto de Kerem, calificándolo de caballeroso, maduro y respetuoso. Han destacado que este tipo de comportamiento es lo que debería ser la norma, y no la excepción, en las relaciones post-ruptura, especialmente entre personalidades conocidas. Otros han recordado la química que Kerem y Hande tenían en pantalla y en su vida, y han expresado su deseo de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Este caso además nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los famosos. Constantemente se espera de ellos que sean perfectos, que manejen todas las situaciones con gracia y entereza, y que sus vidas privadas sean un espectáculo para el público. Sin embargo, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y sus propios desafíos. Y actos como este de Kerem Bürsin nos recuerdan esa humanidad compartida. Es importante recordar que cada relación es única, y cada proceso de separación también lo es. No hay una fórmula mágica. Pero lo que Kerem ha demostrado es que la empatía y el respeto son valores universales que pueden y deben prevalecer, incluso cuando las cosas no salen como uno espera. Es un mensaje poderoso contra la negatividad y el rencor que a veces inundan el mundo del espectáculo. Piensen en cómo este tipo de noticias pueden influir en la percepción que tenemos de estos artistas. Si bien disfrutamos de su trabajo, también apreciamos cuando nos muestran su lado más auténtico y humano. Y el apoyo de Kerem a Hande en su peor momento es, sin duda, un rasgo distintivo de esa autenticidad. Para ir cerrando, quiero resumir un poco lo que hemos estado hablando. Hemos explorado el gesto admirable de Kerem Bürsin al brindar apoyo a su ex, Hande Erçel, en un momento difícil de su vida. Hemos destacado cómo este acto va más allá de una simple relación pasada y se convierte en un ejemplo de madurez, empatía y respeto en el ámbito de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de las celebridades. Hemos visto cómo este tipo de comportamiento nos recuerda la importancia de la compasión y la comprensión, incluso cuando las circunstancias cambian. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es común que las exparejas se apoyen así? ¿Qué les parece el gesto de Kerem Bürsin? Dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el contenido de hoy, si les pareció interesante y les aporta algo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento y que valoran estas historias humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.